Y vamos a estar orando. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que nos has dado, Señor, de estar a tu mesa, Señor, aprendiendo de ti, aprendiendo tu palabra, Padre Santo. Dios poderoso, y en esta mañana, Señor Dios, pongo a mi hermana Tatiana delante de tu presencia, Señor, para que sea, Señor Dios, tu Espíritu Santo quien hable y que nos enseñe, Señor. Que en esta mañana, Señor Dios, podamos crecer, Señor Dios, en ti, Señor. Utilízala de gran manera, Señor Dios, como solamente tú, oh Dios amado, lo sabes hacer, Padre. Te damos gracias, Señor Dios, y disponemos nuestro corazón, Señor, a recibir de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días tengan todos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Ya hacía un ratillo que no estaba por aquí arriba. Para ir continuando con lo de Hechos, creo que nos vayamos al capítulo 6 de una vez. Hechos 6. Ahí me disculpan si en algún momento se me pega uno de esos que cantan en la mañana, porque he pasado una semana con gripe. Y estuve bastante ronca también. Ok, Hechos capítulo 6. Yo titulé esta enseñanza, o digámosle así, este estudio, como características de un siervo de Dios. Sabemos que un siervo de Dios, ¿verdad?, es aquella persona que le está sirviendo a Dios, valga la redundancia, que está independientemente en cualquier servicio al Señor. Pero vamos a ver ciertas características que deben de tener esas personas y también un ejemplo que la palabra nos marca en el capítulo 7 de Hechos. Ok, Hechos capítulo 6, del 1 al 3, dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ok, lo primero que estamos viendo en este capítulo es la elección de esos diáconos. Diáconos quiere decir servidor o ministro de Cristo. Y también el diácono debe ser sal dentro de la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que debe ser sal dentro de la iglesia? ¿Alguno? ¿Por qué el diácono debe ser sal o el servidor debe ser sal dentro de la iglesia? ¿No todos? Jason, ¿por qué? Para sazonar. Ok, cuando habla de que un diácono debe ser sal en medio de la iglesia, es porque esta persona debe ser alguien capaz de mantener firmeza espiritual en la congregación. O sea, cada uno de los que estamos en el servicio del Señor debemos tener esa característica, o sea, poder sustentar espiritualmente al hermano en necesidad. Amén. Seguidamente, ciertas características que podemos encontrar aquí en Hechos. Hay otras también que tenemos en 1 Timoteo. Búsquenme 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Y vamos a ver un momentito del verso 3, algunas características que encontramos aquí. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Característica número 1 que nos muestra la palabra aquí en este verso 3, dice de buen testimonio. En el hebreo, la palabra testimonio, aquí en este pasaje,
Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando Jesús le dice a los discípulos: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibiréis poder para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Esa palabra, cuando dice testigos, y aquí que dice buen testimonio, es la palabra mártires, que significa mártir. Y más adelantito vemos que Esteban era un hombre de buen testimonio y que terminó siendo el primer mártir que muestra la palabra en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, ser testigo de Cristo debe ser también dispuesto a dar la vida por Él, así como lo hizo Esteban. Eso también es dar buen testimonio de un diácono o un servidor de Cristo. Segunda característica: llenos del Espíritu Santo. Cuando hablan llenos del Espíritu Santo, obviamente que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero que también tengamos ese aliento de vida para poder alimentar a otros, espiritualmente hablando. O sea, que tengamos esa palabra viva en nosotros, que la vivamos, pero que también la compartamos a quienes lo están necesitando. Amén. Seguidamente dice: llenos de sabiduría. ¿Llenos de cuál sabiduría? ¿De cuál sabiduría creen ustedes que deberíamos estar llenos nosotros? De la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que viene de lo alto, no hablar humanamente, sino hacerlo con dirección de Dios en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Ok, Primera Timoteo 3, del 8 al 13. Dice: sí, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doler, no dados a muchos vinos, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe como limpia conciencia, y esos también sean sometidos prueba primero, y entonces ejercen el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un gran honesto y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ok, primera característica que se muestra ahí en 1 Timoteo es honestos. O sea, hablar verdad. En cualquier situación que estemos, siempre hablar verdad. Pedro dijo que era mejor servir a Dios que a los hombres, ¿cierto? Y Pedro estaba en una situación, pongámosle así, fea. ¿Por qué? Porque iba a ser encarcelado. Más adelante se ve que los azotaron. Entonces todo eso a Pedro no lo limitó para hablar las cosas rectamente a como la palabra lo dice. Y muchas veces nos pasa que nos dejamos llevar por los sentimientos, que tal vez aquella persona se va a sentir molesta, que tal vez aquella persona se va a sentir, pongámosle, ofendida, pero realmente tenemos que hablar verdad, o sea, como la palabra nos manda a hacerlo. Amén. Segunda característica dice: sin doblez. ¿A qué creen ustedes que signifique eso? Sin doblez. No tener doble cara. ¿No tener qué? Doble cara. Ok. Ajá. ¿Qué más? Exacto. O sea, no volver atrás. Si ustedes se ponen a ver con Esteban ahí más adelantito, a este hombre lo calumniaron porque llegaron unos diciendo que Esteban había dicho, ¿verdad?, de que Jesús iba a venir, iba a destruir y cambiar la ley y todo aquello, ¿verdad? Pero en realidad Esteban se mantuvo siempre firme, a pesar de que lo sacaron de ahí y fueron y lo apedrearon. Al final dijo: Señor, aquí estoy, me tengo que me voy. Pero se mantuvo firme hasta el final. Seguidamente dicen: no dados al vino. Bueno, ya sabemos claramente eso, ¿verdad? No ser codiciosos con lo que nosotros tenemos, con lo que el Señor nos da, es más que suficiente para cada uno de nosotros. No tenemos que andar codiciando lo que tiene
Seguidamente dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, la palabra tiene que ser guardada y atesorada en nuestros corazones. Y también nuestra conciencia debe estar limpia. Hace unos días que estaba hablando con una señora, ella me decía, es que yo he hecho esto, esto y esto y esto. Y ella me decía, yo a veces siento ganas de retirarme, de no volver más y todo aquello. Pero si nosotros cometimos el error de regresarnos, es ahí donde estamos más bien flaqueando, donde estamos doblegando ante la situación que estamos viviendo y no estamos guardando la palabra, las promesas que Dios nos ha dado. Pero también necesitamos rendir cuentas delante de Dios y decirle, Señor, yo he hecho esto, esto y esto y esto. Necesito que mi conciencia esté limpia, necesito estar limpia delante de ti. Ayúdame a mantenerme firme. Amén. Amén. Ok. Seguidamente dice que las mujeres deben ser iguales. O sea, hay mujeres también que estamos al servicio del Señor. O sea, debemos guardar también cada una de las cosas en el diaconado que estamos nosotros realizando. No solamente el hombre, sino también la mujer. Amén. Había mujeres que le servían a Jesús, María Magdalena, Susana, la otra María, y ahí habían varias mujeres que estaban siempre al servicio de Cristo. Amén. Seguidamente dice que los maridos deben ser de una sola mujer. O sea, la palabra ha sido bien clara en eso, de no tener más esposas, y también la mujer no tener más esposos. Seguidamente dice gobernadores de sus casas y de sus hijos. O sea, tratar de que nuestros hijos caminen rectamente. Sabemos que a veces, mira, se revelan de una manera, ¿verdad? Pero si nosotros nos mantenemos firmes como padres, enseñándoles la palabra, orando por ellos, enseñándoles que guarden y atesoren la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ellos les va a quedar eso aquí. Aunque tal vez más adelante digan, no, yo con mi Señor no quiero nada, pero eso queda guardado aquí, queda atesorado ahí, y sin importar cuánto dure, el Señor los va a traer, porque hay promesa de Dios que dice que nuestros hijos son herencia ¿de quién? De Jehová. Cosa de estima el fruto del vientre. Y también dice que como saeta y mano de valiente son los hijos habidos en la juventud. Amén. Hace tiempo, antes de yo llegar al Señor, yo decía, yo tuve a mis hijos demasiado joven. El primero a los 20, ahí está, y después el primero a los 23. Y yo me acuerdo una vez que mi madre llegó, yo tenía 17 años, y me dice, hay un hombre loco que me topé en el civil, me dice, ahí en Golfito Centro, llegó y me dijo que usted iba a tener los hijos entre los 20 y 25 años. Y yo me quedé y dije, no está bien loco, jamás, esperé primero los de mi hermano, porque los míos quizás cuando llegan, y llegaron primero los míos. Y vean que entre los 20 y 25 años, como ese hombre lo había dicho, 20 y 23 años. Y cuando yo conocí la palabra, yo dije, herencia son mis hijos del Señor. Y eso es cosa de estima, que nosotros como madres y como padres debemos estimar delante de la presencia de Dios. Porque nuestros hijos son el futuro, no solamente del país como dicen algunos, sino de un reino celestial también. Amén. Ok, al final de ese pasaje dice, esto nos llevará a ganar un grado honroso y mucha confianza. Cuando habla de un grado honroso, no solamente es dentro de la iglesia, sino también en la presencia de Dios. Y no estamos hablando, como decía Juan y Jacob, quién va a estar sentado a tu diestra y a tu izquierda, ¿verdad? No, sino que en el reino de Dios, las cosas espirituales el Señor te las va a revelar también a ti. No solamente a aquellos que, por así decirlo, están, o sea, que han crecido mucho espiritualmente, sino que si usted guarda cada una de estas cosas, el Señor te va a tener en estima también a ti. Amén. Y Él te va a revelar las cosas, te va a revelar cosas de tu casa,
etcétera, etcétera, Él lo va a poner ahí, para que tú te des cuenta que Él también está contigo. Amén. Y cuando habla de mucha confianza, es que las personas te van a buscar a ti para consejos, te van a buscar a ti para una palabra de aliento, te van a buscar a ti para que tú le des palabra. Amén. Hace unos días atrás me escribió una señora como a las 9:10 de la noche y me dice: Tati, humildemente le pido oración porque mi matrimonio colapsó. Y una señora que sinceramente solamente de vez en cuando la veo en Primes, pero que confiadamente ella me está poniendo eso. Amén. Y sé que muchas personas también han llegado a ustedes con necesidades así, y que es necesario como cristianos poder ayudarles a ellos también. ¿Por qué motivo? Porque hay que ser luz en medio de los que están allá afuera, y esa luz se va a reflejar en nosotros y también nos va a poder alcanzar a ellos. Amén. Ok, seguidamente, un ejemplo de un siervo de Cristo que les dije anteriormente de la que es Esteban. Quiero que nos vayamos ahí al versículo 8, vamos a leer todo esto hasta el 15. Y dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vean qué cosa más tremenda, el rostro de un ángel. Esteban en griego significa el coronado y victorioso. Y si ustedes se ponen a ver, Esteban tuvo victoria. Amén. No porque haya sido apedreado ni nada de eso, sino porque él recibió una revelación de Dios tan preciosa que le mostró todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo. Y Cristo también sentado a la diestra del Padre. Amén. Una visión preciosa fue lo que tuvo él ahí. Y dice que coronado. O sea, tal vez puede decir, coronado en ese momento no, pero va a ser coronado junto con todos aquellos que nos vayamos con él, con Cristo. Amén. Vamos a recibir coronas, dice la palabra, las cuales vamos a poner delante de la presencia del Señor. Amén. Ok, ciertas características que estuvo Esteban como un servidor de Cristo, como un diácono. Verso 5 dice lo siguiente: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, dos primeras características que encontramos ahí de Esteban era que era un hombre lleno de fe y un hombre también lleno del Espíritu Santo. Lleno de fe porque él estaba convencido de Cristo. Él estaba convencido de que Jesús vino a esta tierra en forma de hombre para dar su vida por cada uno de nosotros. Él estaba convencido de que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En él había una convicción grande. Amén. Y de seguidamente dice lleno del Espíritu Santo. O sea, el poder de Dios estaba en él. Amén. Seguidamente dice en el verso 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder,
hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Si usted se pone a ver el Nuevo Testamento, Esteban fue el primer hombre que pudo hacer milagros después de los discípulos. Amén. Fue el primer hombre que se convirtió al Señor y que pudo hacer milagros además de los discípulos. Vea qué privilegio más grande tuvo este hombre. Y seguidamente dice, lleno de poder. Esos milagros y prodigios que Esteban hacía eran por el poder de Dios. No dice exactamente qué era lo que hacía, pero me imagino que las cosas que él pudo haber hecho lo llevó también a ganar discípulos para Cristo. Y tanto así porque aquella gente que lo veían hacer esas maravillas, lo que hicieron fue llevarlo ante el concilio, porque a ellos no les agradaba la idea de que él hablara la palabra de Cristo, de que él hablara del Señor en medio del pueblo. Seguidamente, Esteban era un instrumento de Dios. Él realizaba grandes prodigios y señales. También dice que aquellas personas no resistían la palabra de sabiduría que salía de la boca de Esteban. Seguidamente dice que tuvo una revelación por parte de Dios. El resumen de la Biblia que está en el capítulo 7 del verso 1 al 54. Y dice que también miró a Cristo sentado a la diestra del Padre. Versos 55 y 56 del capítulo 7. Pero hay un punto importante aquí en el capítulo 6, en el versículo 15. Y dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué pudieron ver esas personas en Esteban que lo compararon con el rostro de un ángel? ¿Algunos? La presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte y que cuando descendió que nadie le podía mirar su rostro porque le brillaba tanto? Así mismo estaba Esteban. O sea, la presencia de Dios lo había llenado a él de tal manera que aquellas personas miraban en Esteban el rostro de un ángel. Tal vez pudo haber brillado como brilló Jesús en la transfiguración. Tal vez pudo haber brillado como brilló Moisés cuando descendió del monte. Realmente no especifica qué fue lo que tenía él, ¿verdad?, en su rostro. Pero dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, la presencia de Dios estaba en él. La llenura del Espíritu Santo estaba en él. Amén. Y cosas preciosas pudieron ver esa gente también a través de Esteban. Ok, quiero que leamos el capítulo 7, así que eso es un poco larguito, pero vamos a hacerlo. Dice, defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió a la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Hasta ahí está hablando ¿de qué? De cuando estuvieron en Egipto, de esos 400 años de opresión que ellos tuvieron en Egipto. Seguidamente dice, y le dio el pacto de la circuncisión,
Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro a precio de dinero, a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo multiplicado la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que venían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oirás. ¿A cuál profeta se refiere? ¿Que iba a ser levantado? A Jesús. Amén. Al Señor. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos
que le haya acontecido. Fue cuando Moisés estuvo, ¿verdad?, en el monte. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Aquí ya Esteban comienza a enfrentarlos a ellos, a confrontarlos. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, oigan bien, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Como aquellas personas en su religiosidad, ¿verdad? Porque eran cosas humanas lo que ellos tenían, no tenían la presencia de Dios, no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Y teniendo todavía la Torá, aquellas personas estaban duras de corazón, duros completamente de corazón. Y por ese motivo era que ellos, mirá, les dolían los oídos cuando Esteban hablaba y le decía esto y esto y esto y esto, era así. El Señor se le apareció a Abraham. Después de ahí, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas y todos ellos comenzaron, ¿verdad?, a establecer ese linaje hasta la llegada de Cristo. Seguidamente dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Después de que Esteban le hizo todo el resumen, digo yo, ¿qué memoria tenía este hombre también? O sea, para hacerles todo el resumen del Antiguo Testamento, pongámosle así. Y después les dicen, estoy viendo a Jesús a la diestra del Padre. Dice que su mirada puesta en los cielos. Estoy viendo a Jesús a la diestra del Padre. O sea, imagínense ustedes qué cosas más preciosas, ¿verdad? Poder tener ese privilegio, porque realmente es un privilegio que no merecemos, pero que es un gran privilegio. Amén. Seguidamente dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién era Saulo? Pablo. Pero dice un joven. O sea, ¿qué edad podría haber tenido Pablo en ese momento? Cuando ya empezó a perseguir la iglesia, que es el capítulo que sigue hablando un poco ahí. Seguidamente dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aún en medio de las dificultades, aún en medio, ¿verdad?, de todos aquellos argumentos que decían de que Esteban estaba blasfemando y diciendo, ¿verdad?, cosas, o sea, mentiras acerca de él, Esteban se mantuvo firme. Y esa es una de las características también que se presenta en esa lista que yo les di. Esa firmeza espiritual, esa llenura del Espíritu Santo, esa fe, esa convicción que debemos tener en el Señor. Amén. Hasta aquí yo llego con el capítulo 6 y 7. El capítulo 8 sí lo voy a dejar por aparte, así que el otro domingo van a tener que escuchar seguramente también. Porque sí, cuando los estuve leyendo, yo luego del 8 lo dejo por aparte. Me parece hacerlo un poco así más prudente. Entonces, quiero que nos pongamos sobre nuestros pies en esta mañana. Y le demos gracias al Señor, amén. Que sin importar las circunstancias, sin importar lo que estemos atravesando, sin importar absolutamente nada, que Dios nos ayude realmente a mantenernos firmes, a seguir adelante, a seguir en pie, a seguir peleando esta batalla que realmente no es fácil, es la más difícil que puede haber. Como dice mi madre, qué difícil es seguir al Señor. Y yo nada más le digo, sí, tiene toda la razón, seguir al Señor es muy, pero muy difícil, pero es el camino, Señor. Amén. Es el único camino que nos puede llevar a nosotros a la vida eterna y poder pasar todos esos siglos y siglos y siglos con el Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque tu misericordia, Padre Santo, es para siempre, Señor. En esta mañana, Dios mío, delante de tu presencia, Señor, nos presentamos, Dios, con un corazón agradecido, Señor, reconociendo, Dios, que tú eres el que reina por los siglos de los siglos, que tú eres el príncipe de paz, el rey de la gloria, Señor, el que tiene su trono sobre los querubines, Dios mío, el único sabio, Señor. Te damos, Padre Santo, a ti, Dios, la gloria y la honra, Dios mío, en esta mañana, Señor. Y disponemos, Padre Santo, nuestras vidas para que tú hagas con nosotros conforme a tu parecer. Ayúdanos, Señor, a pararnos firmes, Dios, a seguir adelante, a seguir peleando la batalla, Dios mío. Que seas tú apartando, Señor, todo aquello, Padre Santo, que no nos edifica, Señor. Todo aquello, Dios, que no nos sirve, Padre, y que podamos llenarnos, Señor, de tu presencia, que podamos, Señor, llenarnos de tu Espíritu Santo. Que no se quede, Dios mío, solamente en palabras vacías, Señor, sino también, Padre Santo, en hechos, Dios mío. Que podamos vivir una vida diferente, Señor, una vida, Dios mío, guiada por tu Espíritu Santo, Dios, guiada, Señor, por tu palabra, Padre, y que seamos luz, Señor, en medio de tinieblas, Dios mío. Que tenemos, Señor, a ti, Dios, la gloria y la honra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.